Marcos capítulo 7, versículo 25 y 26. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios, te damos gracias por este momento, Señor. Nos has permitido, Señor, considerar tus verdades eternas a través de esta escuela dominical. Señor, y sabemos que tu palabra siempre es viva y eficaz. Siempre produce un efecto y te rogamos, Dios, para que nos permitas en este tiempo de predicación tener, Señor, nuestro corazón dócil para recibir con mansedumbre tu palabra. Háblanos a todos los presentes, Señor, y como siempre, Dios, edifica tu iglesia. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje del Evangelio según Marcos nos registra detalladamente acerca del Señor Jesucristo. Dice la Biblia a dónde fue Él, y hay un detalle interesante que menciona aquí Marcos, y es que va a estas regiones y no desea que nadie sepa dónde se encuentra. Así inicia en el capítulo 7, en el versículo 24, cuando dice que se levanta de allí, se va a la región de Tiro y de Sidón y entra en una casa, y menciona después: no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. El Señor entonces entra a la región de Tiro y de Sidón, lugares muy famosos en la Biblia y de allí conocidos porque los grandes navegantes venían a estas ciudades. Entra en una casa, no quiere que nadie lo sepa, pero dice la Biblia que no pudo esconderse. No pudo esconderse porque una mujer, nos dice el versículo 25, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, vino a rogarle, vino a decirle al Señor que libertase a su hija. En el Nuevo Testamento se le habla continuamente de aquellas personas que tienen espíritu inmundo, no solo como personas influenciadas, poseídas, porque en el tiempo existía la posesión demoníaca. Pero ¿por qué dice espíritu inmundo? ¿Por qué no dice la Biblia que la hija de esta mujer estaba endemoniada, que sería el término que más coloquial para usar? La Biblia dice que esta mujer tenía una hija que tenía un espíritu inmundo. ¿Cómo lo podían saber? Era fácil, porque quien estaba bajo esa condición, su vida se caracterizaba por la inmundicia. Entonces, por eso decían en aquel tiempo, esta persona tiene un espíritu inmundo. Así se le llama incluso a algunos endemoniados. Y cuando uno mira el relato de allí, mencionan personas que vivían en sepulcros, como el caso de los de Gadara, personas que vivían en una vida de inmundicia, y esto entonces lo llamaban en aquel tiempo tener un espíritu inmundo. Podríamos decir entonces, la hija de la mujer viviendo una vida de inmundicia. Otro detalle que da aquí la Biblia es que dice que esta mujer era sirofenicia de nación. No era judía, era griega. Pero sorprende mirar aquí que Marcos se centra en la actitud de esta mujer griega de nacionalidad sirofenicia, lo que hizo, que es lo que resalta él aquí. A pesar de que no nos dice la Biblia cuántos años tenía la hija de ella, no dice la Biblia cómo se llamaba esta mujer, sin embargo sí muestran detalles de la actitud de esta mujer para con su hija, de lo que hizo. Podremos hoy aprender, quizá cada padre que me escucha en este día, cada madre que está aquí, podría aprender esta mujer. Y usted dirá, ¿qué puedo yo aprender de esta mujer sirofenicia? Bueno, puede aprender usted qué hacer con un hijo en inmundicia. Ese es el título de mi mensaje para este día. ¿Qué hacer con un hijo en inmundicia? Recuerde que la Biblia es muy clara diciendo que esta mujer tenía una hija y que su hija tenía un espíritu inmundo. Era común quizá para esta mujer ver a su hija sumergida en la inmundicia. La actividad de este demonio que estaba habitándola la llevaba a la inmundicia. Tal vez ese sea el caso de algunos hoy en día. No porque sus hijos estén endemoniados, por cuanto hoy en día no hay posesión demoníaca. Sin embargo, al mirar el estilo de vida de sus hijos, que ustedes como padres los conocen, sabe que a lo mejor es su caso. Tal vez tenga usted un hijo o quizá una hija en la inmundicia. ¿Qué hacer entonces en tal caso? La actitud de esta mujer sirofenicia les va a enseñar a cada padre cómo actuar. ¿Qué hacer? Porque por lo que vemos la mujer ya no sabía qué hacer con su hija. Está desesperada, la ha visto en tal condición, no dice cuánto tiempo, pero así fuera un mes nomás, sería terrible ver a su hija en esa condición de inmundicia. ¿Qué hizo la mujer entonces? En primer lugar nos dice el versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea de Jesús, vino y se postró a sus pies. Lo primero que hizo esta mujer es lo que cada padre, cada madre debería hacer. Es el orden correcto. Y es venir a Jesús. La mujer
viendo la condición de su hija, sabiendo el terrible problema en el que estaba. Nos dice la Biblia que aunque el Señor está en esta región, no quiere que nadie le sepa, aunque está allí, dice, vino a él, o sea, a Jesús. Aquella madre, mirando la condición de su hija, acudió al lugar correcto. Piensa en la condición de su hija, una terrible situación, endemoniada, una actitud inmunda, ver a su hija llevada por el mal, influenciada por las tinieblas, de tal forma que la mujer entonces decide acudir a Jesús. Ella acude a Jesús. Esto es lo que debería hacer cada padre, cada madre, ¿no? Pero la gente va a todo lugar, menos a Jesús. La gente hoy en día, los padres, aunque saben y es evidente que sus hijos se encuentran en terrible condición, se encuentran en la inmundicia del pecado, de la maldad, de la depravación, incluso hasta en vicios, pero sin embargo ellos no acuden a Jesús. La mujer va a Jesús. ¿Y por qué va a Jesús? No por un consejo. Acude a Jesús por ayuda. Pero es tan detallado este relato que nos dice la Biblia no solo que acudió a Jesús, vino a Jesús, sino hizo varias cosas. Mire este acudir a Jesús que hizo, versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él. Este ir a Jesús incluyó el oír de él. La mujer quizá había escuchado que este Jesús sanaba a los enfermos, multiplicaba panes, resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Entonces esta situación de haber oído de él produjo que aquella mujer acudiese a Jesús. Muchos padres acuden a Jesús, pero no es la actitud de oír acerca de Jesús. ¿Qué tiene que decir Jesús referente al asunto? Mucha gente escucha el consejo de todas personas, menos del Señor. No oyen su palabra, no prestan atención a lo que Jesús debe decir. La mujer luego de que oyó, y ahí está el principio de la fe. Recuerden que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Este oír de Jesús despertó en la mujer fe. Quizá esto era lo que necesitaba. Esa era la esperanza para su hija que se encontraba con un espíritu inmundo. Oyó de Jesús y acudió a él. Tal vez los padres piensan que el que debe acudir en primer lugar a Jesús es su hijo que está en la inmundicia. Y en cierto sentido sí, pero casi siempre debe comenzar por los padres, ¿no? Usted como padre necesita acudir a Jesús si no lo ha hecho. Usted dice, sí, mi hijo está en la inmundicia del pecado. Mi hijo está quizá con malas amistades, en las drogas, en el alcohol. Todo eso es inmundicia. Mi hija quizá ahora se ha dedicado a las pasiones juveniles. Fornicación, inmundicia, depravación. ¿Y usted cree que quizá tenga que acudir a ella? Claro que sí. Pero ¿no será que primero debe usted acudir a Jesús? Usted como padre, usted como madre. La mujer oye de Jesús, viene a él. Y dice en el versículo 25 algo segundo, miren. Y se postró a sus pies. ¿Vieron? ¿Cuántos padres no se han postrado a los pies del Señor? Usted no se ha querido humillar delante del Señor. Usted sabe la condición de sus hijos, que de luego, si es honesto o honesta delante de Dios, tendrá que reconocer que quizá algunos de ellos se encuentran en la inmundicia. Tal vez la inmundicia de la música, porque créame que la música de hoy en día es una música que lleva a la inmundicia. Malas palabras, conduce al desenfreno sexual, conduce al alcohol, conduce a la rebeldía, a las drogas. Sin embargo, usted no ha querido postrarse ante Jesús. ¿Cuántos padres con hijos sin inmundicia? Y aunque oyen de Jesús, su vida permanece sin postrarse a sus pies. La mujer oye de Jesús, viene a él, pero se postró. ¿Se ha postrado usted ante Jesús? ¿Se ha humillado ante él? Porque puede ser que usted haya escuchado de Jesús muchas veces, pero la pregunta es, ¿se ha humillado ante él? ¿Se ha postrado ante él? Reconociendo que necesita usted principalmente como padre, como madre, la ayuda de Dios. La situación de esta mujer era desesperada. Ya no sabía qué hacer con su hija, como quizá algún padre que me escuche aquí está. Ya no sé qué hacer con mi hijo o con mi hija. Mi hijo, mi hija está en la inmundicia del pecado, porque no podemos llamar de otra manera al pecado. El pecado es inmundo. Contamina, estorba la gracia de Dios y lo que es peor, lleva a la condenación. Tenemos que llamar al pecado como es. Y el pecado, según la Biblia, es algo inmundo. ¿Cuántos padres con hijos en inmundicia? Un hijo en la inmundicia de la droga. Y ese padre, en lugar de postrarse, humillarse ante Jesús, venir a él, no lo hace. Necesita ese padre hoy venir a Jesús. Pero no solo nos dice la Biblia que esta mujer vino a Jesús, hizo algo más. Versículo 26, note lo que menciona. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Dijimos que en primer lugar la mujer viene a Jesús, ¿no? Esto incluyó oír de él, postrarse ante él. Pero en segundo lugar, ¿notan la oración intensa de esta mujer? Ni siquiera dice que oraba. El versículo dice, la mujer le rogaba. Un detalle, ¿no? Era tal su desesperación que el relato que hace Marcos menciona que la mujer le rogaba a Jesús que por favor echase fuera al demonio de su hija.
Ese rogar que menciona ahí el versículo significa insistentemente. Mire que Marcos no lo pone en pasado, no dice la mujer le rogó. Aunque Marcos está escribiendo mucho tiempo después que sucedió este evento, está en su mente el clamor de aquella mujer insistente, persistente. Por eso dice le rogaba. Él no lo menciona como algo pasado, no dice le rogó. Aquella ocasión esta mujer sirofenicia le rogó, no dice le rogaba. Quedó marcado en el autor. Ver cómo aquella mujer le rogaba insistentemente al Señor en favor de su hija, que obrara en ella. Y aquí está un principio importante para los padres, ¿no? ¿Tiene usted un hijo en inmundicia? Desde que su hijo no tenga a Cristo en su corazón, no creo que esté en algo bueno. Con el simple hecho de estar allá afuera en el mundo contamina, ¿no? Está en la inmundicia. Usted me dirá, mi hijo es trabajador, o mi hija hace los quehaceres de la casa, pero el corazón que no está habitado por el Señor, en él habita la inmundicia del pecado. La inmundicia de la soberbia, de la altivez, y créame que si tuviese la posibilidad de su hijo de rebelarse, se iría y se metería en el pecado, por cuanto no tiene salvación. ¿Tiene usted un hijo en inmundicia? Si es así, necesita rogarle a Jesús por él. Pero mire que la gente hace lo contrario, los padres. La mujer va a Jesús y le dice, Jesús, por favor, liberta a mi hija. Esto implica entonces que podemos unirnos a las palabras que alguien dijo en el pasado. Alguien tenía un hijo en una condición terrible de pecado, de maldad. ¿Y sabe cuál fue el consejo de alguien que le dijo? Ya no sé qué hacer con este hijo o con esta hija. ¿Qué hacer con un hijo en esta condición? Y la respuesta sabia de esta persona fue, no le hable más a su hijo de Jesús. Háblele a Jesús de su hijo. Y eso debería hacer cada padre. Quizá usted ya se ha vuelto cantaletoso, quizá usted ya le ha hablado toda la Biblia, le ha reconvenido con lo que dice Dios, sin embargo no ha surtido efecto. ¿Por qué no hace lo que hizo la mujer? La mujer no se fue a su hija y le habló a su hija de Jesús. No, vino a Jesús y le habló a Jesús de su hija. ¿Cuántos padres necesitan tomar esa actitud? Ya deje de hablarle a su hijo de Jesús. Más bien, ruéguele a Jesús, háblele a Jesús acerca de su hijo o de su hija. Esto fue lo que hizo la mujer, mire, versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Le estaba hablando a Jesús de su hija. Mira, Jesús, yo tengo una hija que está en esta lamentable condición, tiene un espíritu inmundo. Te pido que por favor la libertes, eches de ella fuera al demonio. Le habló de Jesús, ¿cierto? Habló a Jesús de ella. Le presentó y le dijo, mire, yo tengo una hija de esta condición. Solo tú puedes obrar. Ese es el ruego. Quizá el padre haría más si se humilla y ruega a Jesús por sus hijos. Quizá usted como padre, como madre que tiene un hijo en esa lamentable condición de la inmundicia del pecado, hará más si cada día le habla y le ruega a Jesús por su hijo y su condición en la cual está. Usted sabe en la condición que se encuentra su hijo o su hija. Qué necesario es que usted tome y actúe como esta mujer. Hablarle a Jesús de su hija. Fue una buena actitud de ella, ¿no? Fue una buena decisión. Rogarle, pedirle. En tercer lugar, versículo 27 y 28. ¿Qué más hizo esta mujer? Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Sabe cómo se llama esta actitud de esta mujer? Perseverancia. Quizá aunque usted venga a Jesús, oiga de él, se humilla ante él, tal vez no haya respuesta pronto. Porque a pesar de que la mujer ha hecho todo esto, ha venido a Jesús, le ha rogado, se ha postrado ante él, le ha hablado a Jesús de su hija. Hasta el momento no ha sucedido nada. Su hija sigue en la misma condición. Sigue con el espíritu inmundo todavía. No hay respuesta. Es más, por las palabras del Señor, por lo que le dijo en aquella ocasión, aunque la mujer rogó, se humilló, parece que Jesús permanece indiferente. ¿Notaron? El Señor no le dijo, así es, voy a libertar a tu hija. No, le dijo las palabras del versículo 27. Deja que primero se sacien los hijos. Es decir, Israel, la mujer no era judía. Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No hubo cambio. Y es allí donde cada padre, cada madre tiene que tener perseverancia. Hay padres que creen que con 2 cultos ya se arregla su hijo, ¿no es cierto? Eso, hermano, lo hemos visto una y otra vez en la iglesia. Madres, padres, que creen que quizás si asisto todo un mes a la iglesia, ya con eso se arregla mi hijo. No. Tal vez hay gente aquí, padres, madres, que aunque llevan mucho tiempo en la iglesia, no hay respuesta. Sus hijos no están aquí. Siguen en la inmundicia. ¿Qué debe hacer esa madre? ¿Qué va a hacer ese padre? Perseverar. Perseverar, porque el Señor, esta respuesta que le dijo, que parece negativa, parece que el Señor le va a decir, no voy a operar la libertad de tu hija. ¿Qué despertó en ella? ¿Un desánimo? Bueno, me voy ya. Las palabras del Señor sonan fuertes, porque le dijo, no está bien tomar el pan de los y echarlo a los perrillos. Qué interesante, porque el Señor no dijo de los perros, porque así llamaban en aquel tiempo a los gentiles. Los perros gentiles. ¿Por qué dice perrillos?
porque perrillos, aquí ese diminutivo, da la idea de aquel perrito que era doméstico. Los perros que menciona cuando los comparan con los gentiles eran animales inmundos. Andan en las calles, merodeando las basuras. El Señor no dice los perros, dice los perrillos. Había cierto tipo, cierta raza de perrillos que era común que se utilizase como mascotas. Los tenían en las casas. El Señor dice, no está bien tomar el pan de los hijos, entiéndase la nación de Israel, y darlo a los perrillos. La mujer frente a esta negativa, ¿qué hizo? Perseveró. La mujer frente a tal negativa de Jesús, persevera. Mire, versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. Pero mire lo que después añade. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Perseverancia, ¿no? ¿Cómo va a actuar usted, padre, madre, aunque no vea respuesta de que su hijo sea salvo, se aparte de la inmundicia? ¿Cómo va a actuar? ¿Se va a desanimar? La gente dice, no vuelvo a la iglesia, no me he solucionado el problema, dicen algunos. Porque como hemos dicho en ciertas ocasiones, creen que la iglesia es un centro de soluciones. El pastor no me solucionó, la iglesia no me solucionó, el hermano no me solucionó. ¿Cómo va a actuar usted cuando no vea respuesta? Aunque ruegue, aunque venga Jesús, aunque se humille, ¿cómo va a actuar ante la negativa? Porque esa era una negativa tremenda. Las palabras del Señor le está diciendo básicamente de que esto de los milagros pertenecían primeramente al pueblo de Israel y ella era gentil. Era sirofenicia, no está bien, dice el Señor. Yo no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer en un acto de fe, de perseverancia dice, es cierto, Señor, es verdad. Pero aún los perrillos pueden comer de lo que cae de la mesa de sus amos, de los hijos. ¿Cómo se llama eso? Perseverancia. Hay muchos padres que tienen hijos en la inmundicia y no han perseverado. En el camino se han desanimado porque no han visto respuesta incluso de Jesús. Como que Jesús no le interesa a mi hijo, dicen algunos. Ya lo he intentado todo, le he hablado a mi hijo, he orado por él, lo he traído a la iglesia, he tratado de ser amigo de él o amiga de él y no ha funcionado. ¿Se va a desanimar usted? ¿O necesita seguir adelante como aquella madre, fortalecer su fe y perseverar en el Señor? ¿Cómo ha actuado usted frente a lo que parece que no tiene solución? Para aquel momento, la hija de esta mujer seguía con aquel demonio en su vida. Tal vez la mujer creería, bueno, fue en vano venir a Jesús. Podría pensar eso, ¿no? Pero no. Y cuando uno mira el relato paralelo de este pasaje que se encuentra en el Evangelio según Mateo, el Señor elogió la fe de esta mujer, ¿no es cierto? La mujer fue elogiada por su fe. Y es muy interesante que el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal se admiró en 2 ocasiones por la fe de personas y nunca fue de judíos. Se admiró por la fe del centurión. Grande, dice, ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Se admiró en aquella ocasión. Y se admiró por la fe de esta mujer que no era judía, era griega, sirofenicia. Se admiró en aquella ocasión la perseverancia de esta mujer. Quizá hayan padres aquí que ya creen que su hijo es un caso perdido, porque podría pensar eso la mujer. Definitivamente, este demonio acabó con la vida de mi hija, pensaría la mujer, ¿no? Y la respuesta negativa del Señor era precisamente para dejarnos este ejemplo de que su fe era una fe real, para aquilatar su fe. Pero no, con todo y eso, la respuesta de ella demuestra su perseverancia. Para purificarla, y tal vez eso es lo que está pasando con usted. Principalmente no es que el Señor no quiera responder, sino que usted necesita ser purificado, acrecentada y fortalecida su fe. Por eso no hay respuesta. Pero usted en lugar de avanzar en la fe, mengua. Se está retrocediendo. Sigue diciendo, mire, versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Tremendo. ¿Por cuál palabra? ¿Por la que Jesús pronunció o por lo que acaba de decir la mujer? Por lo que acaba usted de decir, por ver tu perseverancia. Por eso que usted acaba de decir, mujer, ve que el demonio ha salido de tu hija. Perseverancia, ¿no? Aunque no vea el resultado, cada padre, cada madre, debería seguir perseverando en el Señor. Debería seguir a los pies del Señor. Debería seguir fortaleciéndose en su fe. Debería seguir en obediencia, en entrega a la vida cristiana. Aunque no lo vea por el momento, pero vemos que sí el Señor estaba obrando. Pero en primer lugar, si usted nota, antes de obrar en la hija, obró en la mujer. Y algunos quieren que obre en mi hijo y en usted no tiene que obrar primero. Tal vez sea un problema de fe primero en usted que necesita ser arreglado, corregido. Tal vez usted no es el cristiano o la cristiana que debería ser. ¿No será primero que el Señor espera eso de usted? Trabajar en aquellas áreas deficientes en su vida. Poner a prueba su fe, su perseverancia, su paciencia. Desarrollar en usted una vida de oración, de súplica, de ruego. ¿No será eso lo que primero tiene que forjarse en usted? Porque alguno podría pensar, bueno, que obre en mi hija ya necesita. Y la mujer necesitaba también que Jesús obrara primero en ella. La perseverancia. El Señor quizá está obrando primero en aquellos padres que no han visto respuesta, pero en lugar de fortalecerse ellos en la fe, han menguado en su fe. ¿Cómo está actuando usted como padre, como madre? Usted sabe que hay un serio problema en su hijo o en su hija. ¿Tiene usted un hijo en la inmundicia del pecado?
¿Tiene usted un hijo esclavo de la música mundana? ¿Tiene usted un hijo quizás rebelde, con malas decisiones? Pero con todo y eso no debe desalentarse, debe persistir y sobre todo esperar en Jesús. Esto lo hizo la mujer, esperó en Jesús. Qué gran ejemplo de madre, ¿no? ¿Cómo enseña esta mujer fenicia, a la cual el Señor respondió y a la cual el Señor obró por la persistencia y para mostrarnos que su fe era real, genuina? Qué ejemplo para cada padre y para cada madre en este día, ¿no? Sin embargo, puede haber todavía en la iglesia padres con hijos en inmundicia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál será su actitud? ¿Qué decisión tomará? Dice el versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esto no era usual, porque muchas veces los que tenían espíritu inmundo ni siquiera vivían en las casas. Acuérdese del endemoniado de Gadara. Tenía como morada, incluso como casa, como lugar de dormir, los sepulcros. Pero cuando llegó, encontró a su hija en casa, acostada en su cama. Luego había cambiado la situación, ¿no? Sucedió lo que ya tanto anhelaba. Pero créame que no fue fácil. Esta mujer tuvo que pasar por ciertas circunstancias. ¿Cómo actuar entonces cuando hay un hijo en la inmundicia? ¿Es fácil renegar de Dios? ¿Es fácil desanimarse? ¿Es fácil decir que la Biblia es mentira? O lo que hacen algunos, tomar una actitud irresponsable. Yo lo entregué ya al diablo. ¿Eso es lo que quiere? Pues con el diablo. Yo ya le dije, yo ya lo estorbé, lo advertí. Eso es lo que... Adelante. Sin embargo, la mujer sirofenicia acudió a Jesús. Hizo todo lo que hemos visto acá. Porque esa debería ser la actitud de todo padre que dice, yo soy como esa mujer sirofenicia. Mi hija, o quizá mi hijo, se encuentran en la inmundicia del pecado. ¿Qué hacer entonces? Considere lo que dice la Biblia. Ojalá aprenda usted en este día de la actitud de la mujer griega sirofenicia. ¿Tiene usted un hijo en inmundicia? ¿Cuál es su actitud frente a tan desalentadora realidad? Porque eso no es muy elogiante, ¿no? No creo que usted saque pecho por decir, mi hijo está en el pecado, mi hijo anda en la fornicación. Usted no creo que se jacte de eso, sí. O mi hijo anda en los vicios, o mi hijo anda en una pandilla. No creo que usted se jacte de eso. Es algo desalentador. Pero ¿cómo reacciona usted frente a tan desalentadora realidad? Ojalá hoy usted pueda aprender de esta mujer. Si no ha venido a los pies de Jesús, venga a los pies de Jesús. Si no le ha rogado a Él, ruéguele. Si no le ha hablado a Jesús de su hijo o su hija, hágalo. Persevere, persista, espere en Jesús. Pero ante todo, aprende hoy de esta mujer. Porque cada padre, cada madre puede tener esperanza cuando viene a Jesús. De lo contrario, no hay esperanza fuera de Jesús. Y quizá usted tenga que reconocer como esta mujer sirofenicia. Ya es evidente para usted que su hijo, que su hija, quizás se encuentre en la inmundicia. ¿Qué hacer entonces? ¿Por qué no toma el primer paso o da el primer paso que dio esta mujer? ¿Ya ha oído usted acerca de Jesús de la Biblia? ¿Por qué no viene ante Jesús y le ruega? Le pide a Él, o como hemos dicho, le habla a Jesús acerca de su hijo, de su hija. Él puede libertarle, pero ante todo persista, siga en obediencia a Él. Es más, fortalézcase en su fe, aun cuando aparentemente no haya respuesta. Colóquese en pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre de la gloria, queremos agradecerte por este momento, donde una vez más, Señor, tu palabra nos habla, Señor. Cuando no hay esperanza, tú eres la esperanza. Cada padre aquí, Señor, quizá algunos, Señor, tengan que revisar su vida, la condición de sus hijos, enfrentarse con la triste realidad de hijos en la inmundicia del pecado, de la maldad. Te ruego, Dios, que hayas hablado a su corazón para que puedan tomar, Señor, como ejemplo esta mujer, con una terrible condición en su hija. Pero, Señor, que tú en tu misericordia, en tu bondad, le libertaste, Señor, pero también fortaleciste la fe de aquella mujer. Te pido, Señor, que fortalezcas a cada padre, cada madre. Les ayudes, Señor, a afrontar correctamente, con la mejor actitud, con los principios de tu palabra, en perseverancia, en ruego, en oración, en firmeza, en fidelidad ante ti. Ayúdales, Señor, y rogamos también por cada hijo que se encuentra en esa condición. Puedan conocer de tu palabra, venir a la salvación que se encuentra a través del Evangelio en tu Hijo. Y gracias por este momento. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.